Muy bien. Conforme al calendario de lectura de esta semana, prácticamente fue todo el libro de Job. ¿Sí? Si estamos de acuerdo o no. ¿Sí leyeron? Bueno, es el libro de Job, esperemos que sí, lo lean. Si no, pues ahorita en una hora lo vamos a leer todo. ¿Qué les parece? No, no es cierto. Bien, entonces vamos al libro de Job. ¿Sí? Job es algo interesante, inclusive desde sus inicios, desde su contexto, y vamos a ir viendo algunos detalles. ¿Sí? El libro de Job se menciona, o entre los estudiosos, entre los eruditos, se dice que Job es el primer libro de la Biblia. Se dice que Job es el libro más viejo de la Biblia. ¿Sí? Se menciona que Job pues nos habla mucho antes de la ley, mucho antes de Moisés, mucho antes de todo, ¿sí? Pero quisiera iniciar con una pregunta, porque algunas veces tenemos un falso concepto, y la pregunta es, ¿quién es Job? ¿Sí? Hay algunas personas que han leído el libro, hay quienes no lo han leído el libro, hay quienes inclusive piensan que Job es cristiano. Hay personas que piensan que Job fue judío también, o hay quienes piensan que Job fue gentil. De todas las opciones que yo di, ¿cuál sería la más correcta? ¿Fue cristiano? No. ¿Fue judío? Tampoco. ¿Fue gentil? Pues sí, si no es judío, es gentil, ¿no? Pero prácticamente el libro de Job por eso tiene esa particularidad, porque no habla acerca de la Biblia, no cita la ley, no cita a Jesucristo, no cita absolutamente nada de lo que nosotros como cristianos podríamos pensar. Y ese es a veces los errores que muchas veces nosotros tenemos a la hora de interpretar Job. Vemos a Job un supercristiano. ¿Sí? Vemos a Job ese el que venció y todo y que aguantó hasta el final. Lo vemos así de esa forma. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos habla acerca de Job el mismo libro? Bueno, vamos a Job capítulo 42. ¿Sí? Vamos a ver cuándo vivió Job. Si decimos que Job no fue judío, si decimos que Job no fue cristiano, entonces, ¿en qué periodo de la historia vivió nuestro buen amigo Job? ¿Sí? Vamos a Job, capítulo 42, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente, Job, capítulo 42, versículo 16, dice, después de esto, Job vivió 140 años. A ver, cuando dice aquí la Biblia, después de esto, como nosotros ya leímos todo Job, ya sabemos que Job sufrió mucho, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, le dio lepra y todo. Ya después de esto, Dios lo recompensó, ¿sí? Como lo hemos leído, lo recompensó, le dio hijos, le dio más hijos, le dio el doble de lo que tenía, etcétera, etcétera. Y es por eso que dice aquí versículo 16, después de esto, Job vivió, después de esto, de lo que le pasó a Job, vivió 140 años, ¿sí? Y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. ¿Por qué es importante? Y no nos fuimos a Job de capítulo 1, versículo 1, etcétera, etcétera. Lo que queríamos saber y lo que queremos saber es ubicar precisamente en qué época vivió Job. Tenemos que ubicarlo para poder entender un poco más acerca del libro de Job. Si Job aquí, el libro de Job me está diciendo que él vivió 140 años después de todo lo que vivió
durante el libro de Job, que ya lo leímos. Entonces, más o menos, ¿qué edad tendría Job? ¿Alguien recuerda qué edad tenía Moisés? ¿A qué edad murió Moisés? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, más 40 años liderando el pueblo de Israel. ¿Cuántos son? 120. Entonces, Moisés vivió 120 toda su vida. Pero en el caso de Job, dice que después de que lo que le pasó, vivió 140 años. Entonces, ¿podemos decir que es contemporáneo a Moisés? No, todavía Job vivió mucho, mucho tiempo más. ¿Sí? Si nosotros vamos a Job capítulo 1, ¿sí? Job capítulo 1, ya estamos ahí. Desde el versículo 1 dice lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. ¿Sí? Ahora, antes de que le pasara a Job lo que le pasó, ¿cuántos hijos tenía Job? 10, 7 hombres y 3 mujeres. ¿Sí? Y después dice, versículo 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que Job tuvo su primer hijo, no sabemos a qué edad tuvo Job su primer hijo, pero su primer hijo tuvo que ya haber crecido, ser independiente, tener su casa, ya estar grande, y después el siguiente hijo, y después el siguiente hijo, durante 7 varones, después las mujeres, como menciona aquí, las invitaban, prácticamente ya sus 10 hijos ya estaban grandes, ya eran ¿qué? Mayores de edad. Si vamos bien, lo que algunos piensan es de que durante este periodo le podríamos poner que Job ya tenía, cuando empezó su, su prueba, Job ya tenía alrededor de 100 años, ¿sí? Porque ya tenía hijos adultos. ¿Sí me explico? Sí, y bueno, hasta menciona cómo se sentaba a las afueras de las ciudades a hablar con los jóvenes, ¿no? Y cómo se congregaban para buscarlo, ¿no? Y por lo regular, los que ocupaban esa posición, pues no eran jovencitos de 20 o 40, o en Sí, ese tiempo de 40 años. los ancianos que se Ajá, los ponían a las ancianos. puertas de la ciudad, ¿no? ¿Sí? Entonces Job tenía alrededor de 100 años, ¿sí? Y después de lo que dice, de lo que leímos en el capítulo 42, dice, y después de lo que ¿vivió cuánto? 140 años. Entonces, si sumamos 100 años más 140 años, ¿cuánto nos da? 240 años. Entonces, tenemos que situar a Job en el periodo por eso es importante ver la edad de Job, porque recordemos que en la Biblia vamos viendo cómo el hombre va de los casi 1,000 años que muchos casi vivieron, como Natanael, ¿sí? Cómo fue reduciendo. Entonces, el ir viendo cómo va reduciendo la edad en la historia humana o como la va narrando aquí la Biblia, nosotros podríamos checar más o menos en qué periodo pudo haber vivido Job. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ahí por un detalle. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 25, Génesis capítulo 25, creo que vamos un detalle.
Génesis 25, versículo 7. Ya estamos ahí. Génesis, permítame, 25, capítulo, Génesis 25, versículo 7. Dice, Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Ese versículo 5, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Versículo 7. Abraham vivió 175 años. ¿Por qué vimos ahora en cuanto a Abraham? Porque también mucha gente coloca a Job contemporáneo ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? ¿Abraham cuánto vivió? ¿Qué? 75 años. ¿Cuánto más o menos estamos viendo que vivió Job? Entre 230 y 240 años. Entonces, ¿podemos decir que Job fue contemporáneo a Abraham? No, todavía hay como que mucha diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir buscando. Vamos a Génesis capítulo 10. Ahora, si recordamos, nada más antes de que llegaras, si recordamos, dice en Job capítulo 1, versículo 1, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de ¿qué? De Uz. ¿Sí? Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 10. ¿Sí? En Génesis capítulo 10, versículo 23, ¿sí? ¿Qué pasó? Después del diluvio, ¿quiénes se quedaron? ¿Quiénes salieron del diluvio? Se quedó Noé, ¿sí? Y sus hijos, ¿cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Eh, Sem, ¿de dónde provienen los de Sem? Casi su nombre lo dice, los semitas, todos los que viven en esa región de Oriente, de Israel, todos los que viven todos en esa región. Los de Jafet son todos aquellos que se fueron hacia la parte norte, hacia Europa, etcétera. Y los de Sem y los de Cam son todos los que se fueron hacia la región de África. ¿Sí? Bueno. Ellos y con sus esposas, ¿no? Ellos y con sus esposas, así es. ¿Sí? Bueno, en el versículo 23 del capítulo 10 dice, los descendientes de Aram, ¿sí? Fueron, y ahí vemos quién, Uz, Ul, Geter y más. Ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando aquí en el versículo 23 que dice que los descendientes de Aram fueron Uz, ¿sí? ¿De dónde era Job? ¿De la tierra de quién? De la tierra de Uz. Ahora, es importante notar esto porque normalmente los principales o las cabezas de estas generaciones se iban, se esparcían, crecían sus familias y normalmente la cabeza hacía como que una ciudad con su nombre. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice que aquí que los descendientes de Arán fueron Uz, bueno, ya localizamos a un Uz, ¿sí? Que posteriormente se convirtió en una ciudad. Tenemos que ver desde el versículo 21, dice, también le nacieron a Sem, el hermano mayor de Jafet. ¿Este Sem quién es? Hijo de Noé. Dice, Sem fue antepasado de todos los descendientes de Ber, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que Job también fue descendiente de ¿quién? De Sem. ¿Sí? Es por eso que Job habitaba en esa región, en la región de Uz, en esa región donde está Jerusalén, donde están todas aquellas regiones. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es de que podemos entender por qué Job o el libro de Job está tan estrechamente ligado con Israel,
¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro de Job es parte de la Biblia. ¿Sí me explico? Si hubiésemos visto a un Job europeo, hubiera sido muy complicado. Si hubiéramos visto un Job que con los de Canaán que se fue hacia África, también hubiera sido muy complicado. Pero Job se conservó ahí, o Uz se conservó ahí, dentro de lo que es la geografía de la gente, de los descendientes de Sem. De ahí que viene la palabra de semitas, ¿sí? Que eran, como ya dijimos la semana pasada, morenos como nosotros. Los judíos son así, tienen más o menos el mismo color que nosotros. Entonces, de ahí posiblemente venía Job. Entonces no estaba separado precisamente de esta región. ¿Sí vamos bien? Sí, bueno. En Génesis capítulo 11, vamos a leer el versículo 16. Génesis capítulo 11, versículo 16, dice lo siguiente. Cuando Heber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces, ¿cuántos años vivió Peleg? 430 años más después de que tuvo su primer hijo. ¿Y cuántos años vivió Job? Entre 230 y 204. No, todavía le suma mucho. Hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué podemos ver que Job vivió después de Peleg? Pero después vamos al versículo 18, ¿sí? Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuántos años vivió Job? De 230 a 240, vivió más o menos 209 años. Si vamos al versículo 20, cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otra vez bajo. Versículo 22, cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros 200. Ya fue bajando. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que Job pudo haber vivido entre Heber y entre Peleg, ¿sí? Heber vivió más de 400 años y Peleg alrededor de los 200 años. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque también hay mucha gente que pone de contemporáneo a Job a Abraham. ¿Sí? Y Abraham fue inclusive mucho posterior a las fechas de edad de las que aquí estamos mencionando. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿por qué me estoy metiendo en este rollo? Bueno, ¿por qué nos está enseñando esto? Es importante entender en qué periodo Job surgió o Job vivió. ¿Por qué? Porque nos da mucho el dato de su forma de pensar, ¿sí? Su relación con Dios, si esta había o no había. ¿Sí me explico? Tenemos que entender más o menos en qué periodo estaba Job para poder entender su teología. ¿Sí me explico? Si la había o no la había. Por lo menos sabemos que no sabía absolutamente nada de la ley. Inclusive ni Abraham se veía, lo vislumbraba Job. ¿Sí me explico? Otra cosa que debemos de entender es de que aquí todavía no existía la Biblia. No había Biblia, no había profetas, ¿sí? Los últimos, si acaso, fue Noé, ¿sí? Dios le dijo, pero ya después con Sem, Can, Jafet y todos los demás, ya no se ve absolutamente una revelación de Dios para con ellos, hasta que llegó precisamente Abraham. Pero en ese periodo
no había absolutamente nada, ninguna revelación, no había Biblia, no había absolutamente nada en la historia de la humanidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros veamos esta situación. ¿Sí? Otra, vamos a otra vez a Job. Ahora sí, ya regresamos a Job, capítulo 1. En Job capítulo 1 vemos un detalle. En el versículo 5, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Cuando las fiestas terminaban, ¿qué fiestas? Y recuerdan que los hijos hacían fiestas, ¿sí? Invitaban a las hermanas. Dice, cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Qué estamos viendo en Job? Job hacía un sacrificio. Lógicamente, ¿quiénes eran nosotros? Si vemos el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento, lo que es precisamente el libro de Levítico, Números y todo, ¿quiénes eran los únicos que podían hacer sacrificios? Los levitas, los sacerdotes. ¿Job era levita, era sacerdote? No, no existía. Si fue mucho tiempo antes de Abraham, pues no existía absolutamente nada. Pero entonces, ¿por qué Job estaba haciendo sacrificios? Ahora, algo que tenemos que recordar, por eso me fui más cercano al diluvio, porque en Génesis podemos ver, en el caso de Caín y Abel, ¿ellos qué hicieron? Una ofrenda, un sacrificio. ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Sí? No sabemos, no tenemos ese dato, pero ellos de alguna forma, o no sé si hablar instintivamente o algo así, ellos sabían como humanidad, o igual podemos pensar que Adán y Eva entendieron que en cuanto a su pecado y la única forma de poder pedir perdón o ponerse a cuentas con Dios es igual vida por vida y matar y todo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que esa tradición de una forma oral fue de generación en generación en generación. Llegamos con este Noé, llega el arca. De hecho, recordemos que en el arca Noé metió a 7 parejas de los animales puros que eran dedicados precisamente a qué? Al sacrificio. Y de todos los demás animales, solamente una pareja. ¿Por qué? Porque saliendo después del diluvio, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Hacer un sacrificio. Igualmente, no era sacerdote, no era levita, no. ¿Sí me explico? Era una costumbre, una tradición de los primeros seres humanos después de Adán y Eva hacer este sacrificio para ponerse a cuentas con Dios. Bueno, de los que realmente querían ponerse a cuentas con Dios. Creo que esa tradición o ese acto no simplemente era hecho por los que querían buscar al Dios del universo, ¿no? Al Dios creador, sino también era realizada por todos los demás, los que tenían parte de sus ídolos, porque también lo realizaban a sus estatuas, lo realizaban. Sí. Entonces era como algo inherente, ¿no? Algo como demostrarle a ese ser superior, ¿no? Querían darle algo, ¿no? No sé. Así es, de hecho parte de toda esa maldad, pues la vemos en Génesis capítulo 6, que fue precisamente el propósito por el cual Dios trajo el diluvio para acabar con toda la humanidad. Y aún así, durante 100 años, se menciona a Noé como pregonero de justicia, ese gran evangelista, durante 100 años. Y nadie, aparte de sus hijos y de sus nueras, quiso entrar al arca más que solamente ellos. Contrario a la película esa basura de Noé que últimamente salió, donde dice, no, es que Dios no deja que nadie entre al arca.
si era lo que Dios quería, que todos los que pudieran entrar, los más que pudieran entrar, por eso estaba Noé durante 100 años, un rato trabajando en el arca y otra parte del tiempo hablando y enseñando y diciéndole a la gente acerca del juicio de Dios. ¿Y la gente qué hizo? Pues no, estás loco. ¿Cómo que va a venir? ¿Cómo que va a llover? Porque en ese tiempo no llovía. ¿Cómo que va a llover? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y ahora que decimos, el Señor viene, el Señor nos va a juzgar. ¿Qué es eso? No existe el infierno. ¿Qué es eso de que va a venir el Señor por su iglesia? ¿Qué es eso? Es exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Noé, nuevamente vemos, hace ese sacrificio. Entonces, estas costumbres son importantes notarlas porque, otra vez lo repito, nos ubican en el momento en el cual Job vivió, ¿sí? Existió, en el cual podemos ver un poco acerca de su relación con Dios. Por eso, no podemos considerar a Job como que sus respuestas son muy cristianas, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas malas interpretaciones que se hacen del libro de Job y se ponen muy cristianas y dicen, no, es que miren cómo lo dijo el hermano cristiano Job y todo. No, Job no está hablando acerca de lo que nada tiene nada que ver con el cristianismo y no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Sí me explico? Porque Job estaba completamente en otra época, en otra forma en la cual Dios obraba con el ser humano y el ser humano también tenía una forma diferente de acercarse a Dios, por lo menos en estos sacrificios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Normalmente se habla acerca de Job, acerca de, cuando vino Satán, y bueno, ya no vamos a hablar de esa historia que siempre se menciona. Quise yo enfocarme ahora en los tres amigos y en Job, ¿sí? Pero principalmente en los tres amigos. Vamos a Job capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice Job capítulo 2, versículo 11, dice, cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamaita. ¿Sí? Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestiduras y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. ¿Sí? En capítulo 2, versículo 11, llegan estos tres amigos de Job. ¿Sí? Vamos a Job capítulo 3. Nos vamos a ir saltando varias cosas. En Job capítulo 3, ¿sí? Durante este capítulo, Job empieza de alguna forma a tener una forma de pensar muy, muy humana. ¿A qué me refiero? Versículo 3 dice, que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. ¿Eso creen que sea de un cristiano? ¿Eso creen que sea de una persona que busca y teme a Dios? ¿Que maldiga el día en que nació? ¿Sí? Versículo 5 dice que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca. Versículo 9 dice que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en la oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Prácticamente todo el capítulo 3 vemos a un Job quejándose y quejándose y quejándose y quejándose por el día de su nacimiento. Y llegamos al versículo 25 del capítulo 3 y dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Sí? Prácticamente Job
así como lo estamos viendo y como lo hemos entendido, Job vivía en un tiempo en donde tanto Job, y quiero adelantar, como sus amigos, lo único que tenían, ¿sí?, era su experiencia diaria, su observación. ¿Sí? ¿De dónde podían ellos echar mano? Si ellos querían saber acerca de Dios, ¿a dónde recurrían? ¿Había Biblia? No, no había Biblia. ¿Había un pueblo de Israel para acercarse y ser enseñados por ellos? No, ni siquiera Abraham había nacido. ¿Sí? Es prácticamente el ejemplo, Job, como sus amigos, de las personas que nosotros podríamos conocer allá afuera en el mundo. Completamente, como dice otras porciones de la Biblia, completamente lejos de Dios y sin esperanza. ¿Sí? Tratando de acercarse a Dios por medio de qué? De sus propias métodos, de sus propias formas. ¿Sí? Prácticamente Job, capítulo 3, estaba maldiciendo el día que nació. Y llega otra vez 25 y dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Sí? Y algo que muchas veces la gente en el mundo dice, si obras bien, te va bien. Si obras mal, te va mal. ¿Sí me explico? Y eso es precisamente lo que estaba haciendo Job en su pensamiento. Él trataba de hacer el bien, él trataba de hacer las cosas, pero ¿qué era lo que le espantaba a Job? Que en algún momento de su vida él pudiera fallar, pudiera hacer algo en lo cual, como dice aquí, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. ¿Sí? Que yo, así Job diría, que mientras yo estando haciendo el bien, me ocurriera lo contrario. Me pasara a ocurrir lo malo y se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Qué era? Que le fuera mal. Y qué chistoso, ¿no? Muchas veces la gente, mientras está bien con Dios o, o no le pasa nada, piensa que Dios está bien con ellos. Pero cuando les va mal, piensan que Dios no está con ellos. ¿Sí me explico? Pero si nosotros que ya leímos el libro de Job, entendamos que aunque Job estaba padeciendo lo que estaba padeciendo, ¿Dios estaba con Job? Sí, Dios estaba con Job. ¿Sí? Pero Job no entendía eso. Job nunca, bueno, Job hasta ahorita no entendía por qué le estaba ocurriendo lo que le estaba ocurriendo. Él simplemente no entendía. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Sí? Bueno, de ahí nos saltamos al capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente. Entonces Elifaz, ¿quién fue Elifaz? El primer amigo, uno de los amigos de Job. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job, ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes, fíjense, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían y animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que la desgracia te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? ¿Qué está haciendo este amigo que ya no parece tan amigo? ¿Qué está haciendo? Se está burlando de Job. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Antes alentabas a muchos y ahorita que tú estás en esta situación, te desvaneces, te sientes menos. Dice, sin embargo, dice, tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Y ahora que te está ocurriendo a ti eso, Job, a ver, ¿dónde está tu ánimo? ¿Dónde está eso que decías? Porque qué chistosos, ¿no?
Qué chistoso, Job, eres, ¿no? Como a ti no te pasa nada, tú bien fuerte, bien sabio, te acercas con la gente y le dices, ay, ánimo, échale ganas, todo, ¿sí? Pero mientras que no te ocurra a ti, ¿sí? No te identificas con la gente. Mientras que no te ocurra a ti, sí, muy fuerte. Pero ahora que te pasó a ti, mírate. ¿Y cómo concluye? Versículo 6. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿Sí? Todo lo que en tu experiencia que dices que buscas a Dios y que esto y que lo otro y que fortaleces a los demás, ¿dónde está? ¿Dónde está eso que tú presumías en cuanto a Dios? ¿Sí? Versículo más adelante dice, ¿no te dé esperanza tu vida de integridad? Tanto que presumías que eras santo, tanto que presumías que vivías de una forma correcta y todo, ¿dónde está? ¿Dónde está Job? ¿Sí? Y después dice, versículo 7, detente a pensar, ¿mueren los inocentes cuando han sido destruidos los justos? Y versículo 8 es bien importante la siguiente frase que vamos a ver. Dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. ¿Cuál era su base y su pensamiento de Elifaz? ¿En qué echaba manos para saber en cuanto a las cosas de Dios? Otra vez lo repito y lo voy a seguir repitiendo varias veces hoy. ¿Tenían Biblia? No. ¿Sí? ¿Había un pueblo de Israel que los ilustrara? No. No tenían absolutamente nada, no sabían absolutamente nada más que solamente su experiencia del día a día con Dios. Prácticamente era su propio concepto de Dios y lamentablemente en ese tiempo cada quien podía hacer un concepto, tener un concepto diferente de Dios, inclusive muy diferente a lo que más adelante nosotros ya conocemos como la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es importante notar que aquí el mismo Elifaz está diciendo o en qué está basando su moral, o en qué está basando su criterio, o en qué está basando su forma de pensar. Y su forma de pensar está basado en, como dice versículo 8, en la experiencia me dice. Lo que él ha experimentado, lo que él ha observado, lo que le pasan a los demás, lo que le ocurre a aquel, le ocurre a aquel, ¿sí? Igual a lo mejor trataron, oraron y todo, Dios jamás dio respuesta, simplemente guardó silencio y la gente ¿qué empezó a hacer? A hacerse un concepto de Dios conforme a su experiencia. ¿Sí me expliqué? Sí, y la gente que actualmente en el siglo XX, siglo XXI, en el cual vivimos, lamentablemente mucha gente así dice, no, pues yo busco a Dios a mi forma, yo busco a Dios a mi criterio. Sí, una vez, hace como 2 semanas, un compañero de trabajo igual, estábamos hablando o debatiendo en cuanto a Dios. Y me dice, a ver, ¿tú qué es Dios y todo? Y pues ya yo le empecé a hablar conforme, ¿no? Pues la Biblia dice que Dios es esto, la Biblia dice que Dios es esto, la Biblia dice que es esto y así. Y él me decía, ¿sabes cómo yo considero a Dios? ¿Sabes cómo yo veo a Dios? Y empezó, y yo le dije, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa cómo tú ves a Dios, ¿sí? Porque lo que tú dices o tu criterio no tiene ninguna base. Solamente tú haces tu Dios a tu forma. Tú haces tu Dios a como quieres que sea tu Dios, pero no es conforme a la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, cada persona puede hacer un Dios como quiera, a su criterio, conforme a su experiencia. Y tristemente, tanto en el caso de Job como en el caso aquí de Elifaz, lo único que tenían, según su pseudo conocimiento en cuanto a Dios, era solamente su sola experiencia. ¿Y qué era lo que le decía su experiencia? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Pues yo he visto en mi experiencia que el que obra mal, le va mal. Y el que obra bien,
le va bien. En otras palabras, le está diciendo, Job, si tú estás sufriendo y estás pasando esto, ¿por qué crees que es? No es por tu linda carita o porque seas justo o porque seas bueno. La experiencia me dice que es porque tú eres malo, Job. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ellos no entendían ni sabían en absoluto del diálogo que tuvo Dios con Satanás. ¿Sí? Ni el mismo Job sabía. ¿Sí? Sin en cambio, este Elifaz sí le estaba diciendo así directamente a Job, Job, esto te está pasando porque eres malo. Y eso es lo que la experiencia y lo que la vida nos enseña. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de forma de pensar, tenemos que tener mucho cuidado con los diálogos aquí, tanto de Job como de Elifaz, porque si no los interpretamos de la forma que es, podemos basar cosas que no son, ¿sí? Como sí son. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vamos más adelante. Job capítulo 4, en el versículo 8. De ahí nos saltamos al versículo 12 al 17. Algo que también tenían estos hombres en el caso de Elifaz, algo muy curioso. A partir del versículo 12 en adelante dice lo siguiente. En secreto recibí esta verdad, como si me lo hubiesen susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si lo único que tenía Elifaz era su experiencia y su vida, y que ahora, fíjense, él está diciendo nuevamente que recibió esta verdad en secreto, en lo oscuro, y dice, y me quedé inquietante. Dice, versículo 14, el miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Versículo 15, un espíritu pasó frente a mi cara. El espíritu, versículo 16, el espíritu se detuvo. ¿Estamos hablando de una persona guiada por Dios? No, estamos hablando de una persona completamente esotérica, completamente buscando a Dios de una forma espiritualoide o muy espiritual, pero no conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este amigo Elifaz de Job también tenía una forma de buscar, o en su experiencia era buscar a Dios a través de las cosas espirituales, las cosas esotéricas, ¿sí? Y eso también le daba validez a él, para él mismo, en cuanto a su experiencia para con Dios, ¿sí? Porque era algo extraordinario, ¿sí? Claro, no era algo así en lo cual Dios se le revelara directamente a Elifaz, pero él entendió y veía ese espíritu y veía y sentía temor y le revelaba esto y le revelaba lo otro. Esto no está hablando ni de una persona cristiana, ni de un judío consagrado a Dios, ni de un creyente en Dios. Esto es meramente hechicería, esto es meramente citar a los muertos, esto es meramente buscar a los espíritus, esto es meramente, ¿sí me explico? Entonces, Dios no está en esta forma en la cual Elifaz está diciendo en cuanto a Dios y en cuanto a su experiencia. Creo que en este caso podemos ver incluso cómo, así como a Elifaz, me imagino que muchos demonios, muchos espíritus, así les hablaban a las demás personas. Por eso crearon tantos dioses, por eso crearon tantos ídolos, ¿no? Porque el mismo espíritu le decía, hazme un templo, hazme esto, yo soy de tal forma, o se le manifestaba de tal forma, ¿no? Sí. Incluso aquí a Elifaz pues se le manifestó a través de una silueta, ¿no?
y hablaba con él, pero pues Sí, pensaba que era Dios, ¿no? así es, digo, y hasta en México ocurrió algo muy parecido. A ver, tú, Juan Diego, en tu ayate, llévate estas rosas y ve ante el sacerdote y que me haga una iglesia, etcétera. Eso es muy, eso es muy común. Y algo interesante en cuanto a esto de los espíritus, vemos en la época de Jesús, sacaba demonios y todo. Cuando Jesús caminó por sobre el mar, ¿qué pensaron los discípulos que era? Que era un fantasma. Entonces, hasta los mismos apóstoles cayeron en esa situación o era algo común. ¿Sí me explico? Por lo cual ellos lo mencionaron. ¿Sí? Entonces, existe eso, sí, pero sabemos, y como lo acaba de decir hermano, no son espíritus chocarreros o es gente que murió y que ha regresado del más allá. No, son entes espirituales malignas, son demonios. ¿Sí me explico? Entonces, y sí, se pudo dar toda esta oportunidad para todas estas entidades espirituales malignas para influir de una forma negativa a estas generaciones en ese tiempo completamente alejados de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos hacer una correcta interpretación. Ahora muchos dirán, pero pues es que, a ver, Job es inspirado por Dios. Sí, sí es inspirado por Dios. Pero entonces, ¿por qué dice esto? A ver, lo que está haciendo el Espíritu Santo que inspiró el libro de Job solamente te está narrando lo que dijo tal, lo que dijo tal y lo que dijo tal. Pero no es la voluntad de Dios o el Espíritu Santo lo que están diciendo, sus palabras. Es como, por ejemplo, Mateo capítulo 4, donde dice, y el Espíritu llevó al desierto a Jesucristo para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y ahí vemos el diálogo entre Satanás y Jesucristo. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo inspiró el Evangelio de Mateo? Sí, lo inspiró. Pero ahí vemos el diálogo de Satanás con Jesucristo. ¿También es inspirado lo que dice Satanás? No, no fue lo que mandó Satanás, pero el Espíritu Santo te está narrando lo que dijo Satanás, la forma en cómo tentó a Jesucristo, ¿sí me explico? Y esas son las cosas o el contexto que tenemos que entender, ¿sí? Porque si no lo entendemos de la forma correcta, nosotros podríamos caer en una mala interpretación, una mala enseñanza y vivir de una forma incorrecta. Sí, vamos bien. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Entonces, bueno, vemos esta situación y de ahí nos saltamos al capítulo 5, ¿sí? Versículo... todavía sigue Elifaz durante el capítulo 5, sigue ahora sí que toda su experiencia, acerca de su experiencia propia en cuanto a la vida. Y de hecho, en el versículo 27 concluye de esta forma Elifaz. Dice, hemos estudiado, ¿qué? La vida. No dice hemos estudiado la Biblia y por eso nosotros aprendemos eso. ¿Sí? ¿Hemos estudiado lo que los judíos nos enseñaron? No, hemos estudiado la vida y resulta que todo es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Entonces, nuevamente aquí Elifaz está diciendo que su sola base para lo que está diciendo es su sola experiencia, lo que él en su vida diaria va viendo, va entendiendo en cuanto a Dios. No hay Biblia, no hay revelación, no hay absolutamente nada que los oriente o que les diga esto es de Dios o esto no es de Dios. ¿Sí? Así como seres humanos van creciendo como animalitos sin entender prácticamente exactamente lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ahí terminamos con la experiencia personal y experiencia de vida de Elifaz. De ahí nos saltamos al capítulo 8 de Job.
y vemos lo siguiente, desde el versículo 1 dice así. Entonces Bildad, que es el segundo amigo de Job, el suita, respondió a Job, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, dice, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. ¿Sí? Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta, y fíjense, versículo 8 otra vez, estamos hablando, ya no es Elifaz, es Bildad. Versículo 8 dice, tan solo pregunta a la generación, ¿qué? Anterior. Tan solo pregunta a la generación anterior y presta atención, ¿qué dice? A la experiencia de nuestros antepasados. Y otra vez, por eso quiero resaltar. ¿Por qué? Porque ya no es Elifaz, ahora es Bildad. Y ahora Bildad, ¿de qué forma está respondiendo? ¿De la misma forma que Elifaz? Sí, ya no así tan espiritualoide y nada, pero lo está haciendo de una forma desde su perspectiva de vida, desde su experiencia, desde lo que él ha observado y todo, tanto que ha dicho, tan solo pregunta a la generación anterior. ¿Sí? Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Prácticamente todas estas enseñanzas que ellos tenían se iba ¿a qué? De generación en generación, en generación, en generación. ¿Sí me explico? ¿Tenían Biblia? No, no tenían Biblia. ¿Estaba el pueblo de Israel para enseñar? No, no había. ¿Estaban los cristianos? Tampoco, mucho menos. Me escucho a lo mejor muy burdo, ridículo mencionando y repitiéndolo, pero es importante que yo lo haga así para que podamos entender y situarnos en qué momento de la historia tanto Job como sus amigos estaban viviendo y cuál era su teología, si es que la tenían. ¿Sí me expliqué? Sí, y creo que es muy importante también que aprendamos que eso se iba transmitiendo, ¿no? Así como dice, ¿no? De generación en generación, porque incluso, como por decirlo, en la actualidad cita mucho a los sumerios, ¿no? Se supone que es la civilización más antigua de la que hay registro. Y menciona, y es curioso porque los sumerios tienen su interpretación, pero dentro de esta religión que ellos tenían, hablaron acerca del diluvio, que fue lo de pues Noé. Entonces ellos también igual se iban pasando la historia, ¿no? Se iban contando la historia de, ay, hubo un diluvio de generación en generación. Y llega el punto que si no entendemos eso, muchos dicen, no, pues es que la Biblia es una copia de tal civilización. Pero lo que no entendemos es eso, que simplemente se iban pasando esa tradición. Y ya muchas veces ya le fueron metiendo de mal, le fueron quitando. Y pues es eso, ¿no? Ya más adelante, pues Moisés, pues por obra del Espíritu Santo, pues ya pudo recopilar toda esta información. Así es, así es. ¿Sí? Bueno, entonces en el versículo 8 dice, tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Nuevamente, aquí la respuesta de Bildad lo hace de la misma forma que lo hizo Sofar, de una forma desde su experiencia. ¿Sí? Vamos, de ahí nos saltamos al capítulo 11. En el capítulo 11, versículos del 1 al 6, nuevamente vemos a Sofar, ¿sí? Que es otro de los amigos de Job, ¿sí? Capítulo 11 de Job, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Entonces Sofar, el naamatita, respondió a Job, ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues
parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Versículo 4. Tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpios a los ojos de Dios. Aquí el mismo Sofar le está diciendo a Dios y le está reclamando, perdón, a Job y le está diciendo, tus mismas, dice, tú afirmas, mis creencias, ¿qué? Son puras. ¿Sí? Prácticamente aquí está diciendo, está repitiendo lo que Job está diciendo. Es que yo creo, ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendo. Es que si Dios es esto y todo, es que yo soy bueno y todo. Y que él está diciendo, tú afirmas, mis creencias son puras. Prácticamente también Job está en esa situación de que lo único que tenía Job que era su propia experiencia. No había Biblia, no había pueblo de Israel, no había aposento alto, no había cristianos, no había absolutamente nada. Era su sola experiencia. Dice, y estoy limpio a los ojos de Dios. Versículos 5 y 6 dice, si tan solo Dios hablara, fíjense, si tan solo Dios hablara y tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando, mucho menos de lo que mereces. Hasta el mismo Sofar le está diciendo, si Dios hablara, ¿qué nos está diciendo con eso? ¿Que Dios hablaba en ese entonces? No. Dice, si Dios hablara, ahorita lo que te diría, ¿sí? Si Dios hablara, vas a ver cómo te reprendería Job, ¿sí? Y Job, en su propio criterio de sí mismo, decía, yo estoy bien, soy justo, no he hecho absolutamente nada malo. ¿Y qué es lo que le dice? Escucha, sin duda Dios te está castigando, dice, te está castigando mucho menos de lo que mereces. Prácticamente mereces más castigo, Job. Digo, cuando estaba yo leyendo, digo, pues qué amigos, ¿no? O sea, no parecían sus amigos, no lo estaban consolando, lo estaban juzgando. ¿Sí? Lo estaban juzgando fuertemente. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Reclamaciones? No. Seguimos adelante. Vamos a Job, capítulo 15, versículo 9. Job, capítulo 15, versículo 9 dice lo siguiente. ¿Qué sabes tú? Le está diciendo otra vez Elifaz, le está otra vez contestando a Job y le dice, ¿qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no entendamos nosotros? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué era lo único que tenían? Su sola experiencia del diario vivir en cuanto a Dios. Otra vez lo repito, no había Biblia, no había Israel, no había iglesia, no había absolutamente nada que se basaran cómo conocer a Dios. Ellos lo único que sabían de Dios era, o lo que trataban de entender de Dios era con su sola experiencia. Es por eso que Elifaz le dice, ¿tú qué sabes que no sepamos nosotros? Lo mismo que has vivido tú, lo hemos vivido nosotros. Dice, ¿qué entiendes tú que no entendamos nosotros? ¿Sí? No me digas que tú conoces más de nosotros. ¿En qué te basarías? Y otra vez, solamente hablando acerca de su sola experiencia. En el versículo 17 dice lo siguiente, capítulo 15, versículo 17, dice, si escuchas, yo te explicaré y te responderé, ¿qué dice? Con mi propia experiencia. No le dijo, y te responderé conforme a la ley de Moisés, o te responderé conforme lo dijo Pablo, o te responderé conforme a tal parte de la Biblia. No, lo dijo, si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. ¿Sí? Prácticamente el ser humano completamente, pues normal, sin esperanza y sin Dios, siempre contestando
o dando consejos con base a qué? A su propia experiencia. Dice más adelante, se confirma en las palabras, ¿qué dice? ¿De quién? ¿De la Biblia? ¿De Dios? No, se confirma en las palabras de los sabios, que a su vez escucharon lo mismo de sus padres, de aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero. Esto es bien interesante porque aquí Elifaz se está yendo hacia atrás. Dice, otra vez, si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. Y dice, y se confirma con las palabras de los sabios y de esto de sus padres. Y esto a su vez hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y después dice, de aquellos de quienes se les dio la tierra. ¿A quienes se les dio la tierra? Lo vimos la semana pasada. Génesis capítulo 1, versículo 26. En adelante. ¿No? ¿Eh? Estaba Adán y estaba Eva. Si recordamos que Dios se les dio a Adán y a Eva. Y que les dijo, y ustedes reinen, y etcétera, etcétera. A ellos se les dio la tierra. Por eso dice, de aquellos a quienes se les dio la tierra, dice, mucho antes de que llegara algún extranjero. ¿Por qué? Porque antes todos eran ¿qué? Familia. ¿Sí? Todos estaban en un solo lugar. Y después ya empezaron a crecer y todo, empezó a haber familias y se empezó a alejar y empezaron ahora a ver extranjeros. ¿Sí me explico? Es por eso que aquí Elifaz no solamente está citando así nada más los sabios, sino se está yendo inclusive hasta mencionar hasta Adán y Eva. Dice, prácticamente está diciendo, desde Adán y Eva hasta la fecha tenemos por experiencia propia lo que ahora yo te estoy diciendo, Job, que tú estás sufriendo porque hiciste mal y Dios te está castigando. ¿Qué era lo que entendían? Que fue en Génesis capítulo 6 que Dios vio toda la maldad del mundo, etcétera, etcétera, y Dios decidió traer ¿qué? El diluvio. ¿Qué condiciones moral, ética tenía el ser humano en aquel entonces? Estaban completamente en pecado. ¿Sí? ¿Y qué les ocurrió? Dios los castigó. Así de fácil. Tú haces mal, Dios te castiga. Haces mal, Dios te castiga. Haces bien, Dios te recompensa. Haces mal, Dios te castiga. Job, ¿estás sufriendo? Dios te castiga. Así de fácil. Es la experiencia, es lo que entendemos, es lo que hemos entendido desde Adán y Eva hasta la fecha. Eso es, y como dice aquí, y versículo 18, y se confirman las palabras de los sabios que a su vez escucharon lo mismo de sus padres, etcétera, 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 etcétera. Es que yo tengo una duda. Ajá. Bueno, lo que estaba leyendo que dice, pero, o sea, no entiendo qué hizo mal, porque se supone que Dios le dice que él es, que está hablando con Satanás, y le dice, pues ponlo a prueba, ¿no? Y Dios lo deja. Pero dice que le dio tierra, le dio hijos, le dio riquezas, y ya después le volvió a decir Satanás o sea, que lo tentara, que lo dejara. Le dijo, pues hazle, pero no lo mates, ¿no? Dale vida. Pero ¿qué hizo mal? Es que Job no hizo nada malo. O sea, pero es eso, en ese aspecto de que él, yo siento que lo sigue diciéndole, pues tiéntalo, ¿no? Para que veas que él sigue creyendo en mí, ¿no? El detalle es ese, que Job nunca hizo nada malo, ¿sí? No hizo nada malo, por eso es de que Dios confió en la fidelidad de Job para demostrarle y darle al orgullo de Satanás, ¿sí? Y bueno, y ahorita vamos a llegar, ya que vamos a ver parte del resultado y vamos a ver parte de esta respuesta. ¿Sí me expliqué? Pero hasta ahorita, o sea, Job tiene esa pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero Dios, como lo que vemos, nunca le había hablado a Job.
audiblemente. Nunca se había manifestado, ¿sí? Entonces Dios no le podía decir a Job, pues nada, Job, no hiciste nada. Pero Job insistía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero ¿Qué también hice? su esposa Y en fue la este que le diálogo dijo, es reniega, o sea, ya maldice fue a la Dios que... y ya muérete. ¿Sí? O sea, no tenía una buena esposa, Job. Y aún así, también, pues aguantó a una mala esposa. ¿Sí? Porque le estaba diciendo, reniega de Dios, ya muérete. Ya, Ujú. ya, que ya todo termine. Eso no es ser buena esposa, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es, vamos a seguir más adelante y trataremos de darle respuesta a eso. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, y aquellos, dice, y se confirma en las palabras de los sabios que a su vez escucharon lo mismo que sus padres. Y otra vez, lo que quiero seguir resaltando es esto, que solamente ellos tenían su sola experiencia. ¿Sí? De ahí nos saltamos al capítulo 20. Job capítulo 20, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Ahora es otra vez Sofar, es el que vuelve a responderle a Job y dice, ¿no te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, ¿a quién está citando? A Adán y Eva, muy bien. Dice, versículo 5, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven así, Dios ha sido, de los que viven así, Dios ha sido pasajera. ¿Sí? Y de hecho, mencionando otra vez desde la primera vez que el hombre fue puesto sobre la tierra, también cuando Caín mató a Abel, ¿qué le pasó? Fue juzgado por Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, es parte de su experiencia, es parte de lo que ellos tenían. Si obras mal, te va mal. Si obras bien, te va bien. Eso es lo que el mundo piensa. Eso es lo que la gente en ese entonces pensaba. Y hoy en la actualidad hay mucha gente que piensa exactamente lo mismo. Y así como preguntaban, bueno, pero ¿qué hizo Job mal? No hizo nada mal. ¿Sí? Al contrario, lo hizo todo bien. Y el hecho de estar aguantando y estar sufriendo todo eso, lo estaba haciendo perfectamente bien Job, porque no estaba renegando de Dios conforme al bello consejo de su amada esposa. ¿Sí me expliqué? Muérete y ya acaba. ¿Sí? Reniega de Dios y ya muérete. ¿No? Entonces, aquí dice, ¿no te das cuenta que desde el principio del tiempo que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? De ahí nos saltamos al capítulo 21 y del versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Entonces Job habló de nuevo. Escuchen con atención lo que digo. Y dice Job, es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Mi queja, dice Job, mi queja es con Dios, no con la gente. ¿Sí? Dice, tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. Versículo 7. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Y ahora aquí Job está sacando otro argumento. A ver, les está diciendo a ellos, no solamente se encasillan en que obras mal, te va mal, obras bien, te va bien. También hay malos que hacen lo malo y ¿cómo les va? Les va bien. ¿Sí? Hay malos que obran mal y les va bien. ¿Sí? Ahora otra vez tratando de justificar Job, que está diciendo,
pues yo estoy haciendo bien, mi vida es recta, mi vida es buena, pero estoy sufriendo mal. ¿Sí? No nos encasillemos en eso. ¿Sí? También yo que soy bueno, también yo puedo estar sufriendo. No solamente estoy recibiendo lo malo. De ahí nos saltamos al capítulo 32. Y en el capítulo 32, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. Los 3 amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. ¿Sí? Entonces Eliud, otro, es un acompañante de los 3 amigos, hijo de Baraquel, el busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los 3 amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacía parecer que Dios estaba equivocado. ¿Sí? Y de ahí nos saltamos al versículo 6 en adelante. Dice, Eliud, hijo de Baraquel, el busita, dijo, yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que les hace inteligentes. Versículo 9. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. Y otra vez, este Eliud ya se enojó con los 3 amigos, ya se enojó con Job. Y ahora, ¿cuál va a ser parte de su respuesta? ¿Basado en la Biblia? No. ¿Basado en Israel? No. ¿Basado en lo que se enseña en la iglesia? No. ¿Basado en qué? Otra vez en su propio criterio, en su propia experiencia, en lo que él solamente piensa. De ahí nos saltamos al capítulo 34, versículo 36 y 37. Dice lo siguiente: Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, pues a tu pecado has añadido rebelión. No muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. Prácticamente Eliud, ¿qué trataba de hacer? Defender a Dios. Sí, estaba haciendo a Dios injusto. Para Eliud, prácticamente Job estaba diciendo cosas que no debería de estar diciendo. En el capítulo 35, ¿sí? En el versículo 1, dice, entonces Eliud dijo nuevamente, ¿te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. ¿Sí? Aquí prácticamente Eliud está defendiendo a Dios, prácticamente le está diciendo, mira, con qué realmente tú no eres nada delante de Dios. Por mucho que tú peques, ¿le vas a afectar a Dios? No, se va a poner a llorar Dios. Ay, pobrecito, Eduardo pecó. No, a Dios no le interesa eso. ¿Sí? Es lo que Eliud le está diciendo a Job. Dice, si haces cosas buenas, ay, vas a glorificar a Dios, va a ser un regalo para Dios. No, es lo que está diciendo aquí
Eliud. Pero otra vez volvemos, es su opinión, es su experiencia, ¿sí? De ahí nos saltamos al capítulo 36, versículos 1 en adelante. Dice, Eliud siguió hablando. Bueno, en el versículo 16 del 35 dice, pero Job, hablas tonterías, has hablado como un necio. Capítulo 36, perdón, versículo 1 dice, Eliud siguió hablando, déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios. Fíjense, Eliud, porque no he terminado de defender a Dios, presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Sí, nuevamente aquí Eliud trata de ¿qué? Defender a Dios. ¿O no? Preguntaría, ¿uno puede defender a Dios? No, Dios se defiende completamente solo y no tenemos que... A lo mejor no sale, a mí de repente sí me sale en las redes sociales, están hablando de algo y ahí intervengo yo y trato yo de defender, pero realmente eso es un cuento de nunca acabar con estas personas y igual lo mismo pasaba con Eliud y con Job, ¿sí? Entonces, el mismo Eliud entendía y dice, presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Y ahora llegamos al capítulo 38. Y en el capítulo 38 ya vamos a terminar prácticamente. Bueno, faltan otros pasajes, pero el capítulo 38, versículo 1 en adelante dice, entonces el Señor respondió. Hasta entonces ahora ya vemos la respuesta de ¿quién? De Dios. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Versículo 2 dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y esto me llama mucho la atención y quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, fíjense, que desde el capítulo 37 para atrás, todo lo que pudimos haber leído, todo lo que mucha gente o muchos cristianos pudieron haber leído, sí se tiene que tomar con ciertas pincitas, ¿sí? Y con cierta responsabilidad, porque hay muchas cosas que se espiritualizan, ¿sí? Que se traen al Nuevo Testamento y no son. Por ejemplo, hay textos en los cuales Job menciona con que la gente muere, se va al pozo y ya ahí se queda, ¿sí? Ya no hay que se va al cielo, ya no hay absolutamente nada. Ese es el criterio de quién, de Job y de los que vivían en ese entonces, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un grupo llamado los Testigos de Jehová y ¿qué es lo que hacen? Toman ese texto para decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, mira, que las personas llegan al sepulcro, están en la tumba y de ahí ya no salen. ¿Sí me explico? ¿Está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia, pero ¿lo están entendiendo en su contexto? Pues no, porque era el criterio de Job, era el criterio de los amigos, porque ¿cuál era su experiencia? Pues la experiencia era de que la gente moría, la enterraban y ahí se quedaba. ¿Sí? Ellos no habían visto a nadie resucitar, ellos no habían visto a alguien que regresara, simplemente ahí se quedaban. Entonces, ¿cuál era el argumento que iba a decir Job y sus amigos? Pues ya, la gente se muere y se queda ahí. Pero la Biblia no está enseñando que la gente que se queda ahí ya no sigue. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí me explico por qué digo que tenemos que tener mucha atención y mucho criterio para poder interpretar bien el libro de Job. ¿Sí? O hay otro texto cuando dice Job, dice, porque yo sé que mi Redentor vive y en aquel entonces, cuando habla Job acerca de ese Redentor, no se está refiriendo a Jesucristo, ¿sí? Tiene otro contexto, ¿sí me explico? Entonces, todo eso, y como decimos, yo, cristiano, Redentor, Job dice, palabra Redentor, dice, pues es lo mismo, ¿sí me explico? Y caemos en esas
malas interpretaciones. Job está completamente en otro tema, su mente es otra cosa diferente, los tres amigos de Job completamente diferentes al pensamiento judío o al pensamiento cristiano. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros citamos cierta porción del libro de Job. ¿Es inspirado? Sí es inspirado, pero solamente nos está mostrando lo que piensa el mundo allá afuera, su sola experiencia, su sola convicción, que es muy contrario a lo que el texto bíblico está enseñando. ¿Sí me explico? ¿Y por qué digo esto? Simplemente, capítulo 38, versículo 1, nuevamente. Entonces el Señor respondió. ¿A qué Señor nos estamos refiriendo? Al mismo Dios. Entonces Dios respondió a Job desde el torbellino, y versículo 2 dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Entonces, prácticamente todo lo que Job me dijo, y lo repito, del capítulo 37 para atrás, pues, ¿qué es? Palabras ignorantes. ¿Lo estoy diciendo yo? No. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios es el que está diciendo que Job está hablando con palabras ignorantes. ¿Sí? Dice: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Dios le está diciendo: ¿a quién? A Job. A ver, no que muy, pues te voy a hacer preguntas y tú me las vas a tener que contestar. ¿Sí? De ahí nos saltamos al capítulo 40. Y ahí Dios empieza a darle argumentos a Job y inclusive Dios es tan irónico con Job, ¿sí? Algo que a lo mejor no entendemos o a lo mejor también no vemos en Dios es la ironía o burla que Dios tiene para con Job. Vemos en el versículo 18, dice: ¿tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Versículo 21. Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Se dan cuenta cómo Dios le está hablando a Job? Prácticamente se está burlando de Job. Dicen: a ver, ¿cómo surgió esto? ¿De dónde viene la luz? ¿Sabes tú cómo guiar la luz de un lado a otro? ¿Sabes de dónde viene? ¿Y qué es qué es lo que Dios le dice a Job? Pero claro, ¿sí? Que ya conoces todo eso, pues tú naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios se está riendo de Job? ¿Por qué? Porque como leímos anteriormente, Dios pregunta: ¿quién es ese que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Sí? Entonces, esto nos da a entender que tanto Job como sus amigos solamente hablaron de su forma de pensar particular, sin basarse y sin siquiera tener ni el mínimo conocimiento de Dios. ¿Sí? Bien, de ahí nos saltamos al capítulo 40. Del versículo 1 en adelante dice: entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano y ya hablé demasiado. No tengo nada que decir. El Señor, dice después, luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, etc. Dice: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente?
para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la tuya? Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente muchas veces también nosotros nos ponemos así a cuestionar a Dios, así como lo hizo Job, así como lo hicieron sus amigos, estar hablando solamente de su propia experiencia, ¿sí? Y algo que me llama la atención es el versículo 8 que dice del capítulo 40, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente? ¿Sí? Y así como preguntábamos hace rato, bueno, pero ¿qué hizo Job? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios habló con Adán? Y le dijo, y aún dejó que lo siguiera tentando. ¿Sí? Y es lo mismo que dice aquí Dios, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente? Porque mucha gente ha hecho eso, ha enjuiciado y ha levantado un falso juicio en contra de Dios por lo que permitió que le sucediera a Job. ¿Sí? Y prácticamente Dios está diciendo, a ver, aquí el que es Dios y es soberano, soy yo. Y no te tengo que dar ninguna respuesta de lo que yo hago o no hago o dejo de hacer. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo aquí. ¿Me pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Sí? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 41, no, perdón, capítulo 42, ya prácticamente el último capítulo de Job. Capítulo 42, versículo 1 dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Este fue el pasaje que leímos hoy en la mañana, ¿recuerdan? En cuanto al tema de que Dios es todopoderoso. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba de cosas, fíjense lo que dice Job, soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y versículo 6 dice Job, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Como ya lo habíamos visto anteriormente, a pesar de que Job estaba sufriendo a cada instante con todo lo que le estaba ocurriendo, ¿Dios estaba con Job? Sí, sí. Pero Job se enfocó en su justicia. Job se enfocó en solamente buscar su justicia para él y en mostrarse y presumir que él era justo, ¿sí? Cosa en lo cual, al hacerse él justo, estaba enjuiciando a Dios. Y le estaba diciendo, Dios seguramente ahora es malo. Dios, ¿por qué? Porque inclusive hay unos pasajes que no leímos, pero el mismo Job dice, es que yo quisiera, ¿cómo? Yo quisiera llamar a juicio a Dios y que hubiese alguien entre él y nosotros y que dijera, tú estás bien, Job, y Dios está mal. Dice, pero ¿quién es mayor que Dios? Nadie es mayor que Dios. ¿Sí me explico? Nadie es mayor que Dios. Y Dios responde, tú no eres nadie para decirme nada, Job. ¿Sí? Tú no eres nadie para decirme por lo que hago o lo que no hago. ¿Sí? Y aquí Job está reconociendo
su forma de pensar y dice, soy yo y hablaba cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Job no entendía por qué le pasaba, pero ya hasta en el capítulo 42 ya está entendiendo Job lo que Dios está haciendo en su vida. Dice, tú dijiste, escuche y yo hablaré, tengo algunas preguntas para ti. Versículo 5, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ya no solamente era la experiencia de Job, sino ahora Dios obrando en la vida de Job y Job viendo cómo Dios obraba en su vida. ¿Sí me explico? ¿Por qué Dios permitió que le pasara esto a Job? Precisamente porque Dios quería hacerse manifiesto en la vida de Job. Hemos dicho aquí que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, es importante que nosotros tengamos ¿qué? Problemas. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos problemas. ¿Por qué? Porque a través de los problemas nosotros no es que vayamos a tener la misma forma de pensar de Job o que esperemos lo mismo que Job, pero sí vamos a ver que Dios está obrando en nuestras vidas y como dice aquí, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Gracias Dios porque te estás mostrando en mi vida. Y si yo tenía cierta relación contigo, si yo me esmeraba por ser digno de seguirte, de estar bien delante de ti, como veíamos en Pedro, tú permitiste que ahora yo creciera. Porque ya no solamente es mi sola experiencia, sino ahora te puedo ver claramente que tú estás obrando en mi vida. Por eso es importante que tengamos problemas, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y es un canto que hoy en la mañana también nosotros acabamos de cantar. Canto de Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, así como Dios le dijo a Pablo. ¿Sí? Dice versículo 6, y me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Sí? Y después, en el versículo 7, dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos. Dios ahora se refiere a los amigos de Job. Estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Entonces, inclusive hasta el mismo Eliud, cuando decía, es que yo voy a defender a Dios, y todos trataban de defender a Dios y ver que Job fuera el malo y probar que Dios era bueno, pues el mismo Dios que sabe y conoce todas las cosas y que estuvo en todo el diálogo de estos tres personajes, dijo, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el libro de Job? Es la sola percepción de 4 de 5 personas en cuanto al tema de Dios. Esto nos hace tener o poner o usar a Job con pincitas o tener mucho cuidado cuando citamos alguna porción de Job, ¿sí? Como o sea, sí lo podemos citar, pero lo tenemos que citar en su contexto. ¿Cuál es su contexto? Que es la forma de pensar normal de una gente sin Dios y sin esperanza. ¿Sí? Y cuando dice aquí otra vez, estoy enojado contigo, con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Pero decimos, pero bueno, ahora Job, ¿cómo que ahora Job habló si prácticamente antes dijo Dios que había hablado con completa ignorancia? ¿Sí? Pero algo que hizo Job al final, eso es lo que le está contando. ¿Cuál fue? Versículo 6.
me retracto de todo lo que dije y me siento en el polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cosa que los amigos de Job no hicieron. Cosa que solamente lo hizo Job, y Job reconoció que su sola experiencia o su criterio en cuanto a Dios estaba equivocado. Y tristemente, y hay algo que entender, que la gente que está allá afuera, que no lee la Biblia, que no conoce a Dios, que no le interesa a Dios, que cuando se ponen a hablar acerca de cosas de Dios, va a ser como Job y como los tres amigos, hablando su sola experiencia, hablando de cosas que no entienden y así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, digo, podemos seguir citando Job. Hay muchas porciones de Job que a mí me gustan, que algunos digan, ay, están muy buenos, pero uno como predicador los podría, pero espiritualizar y hacer casi que la gente termine llorando. Es que dice esta porción y así, ¿no? Pero no. Éticamente yo no lo podría hacer porque entiendo el contexto de Job y no puedo sacar un texto fuera de su contexto para crear mi argumento. ¿Sí me explico? No lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Hermano, creo que muchas veces caemos en el error, muchas veces también, incluso hasta como cristianos, así como estos amigos de Job, ¿no? Como dicen, ¿no? Se da mucho en las redes sociales que hay mucha gente que blasfema incluso de Dios. Y uno quiere defender a Dios, ¿no? Uno quiere defender a Dios y muchas veces incluso no basamos nuestras contestaciones, o incluso sí las basamos, pero las basamos mal a través de la Biblia, ¿no? Pero vemos que, al menos en pues vemos que Dios no necesita ser defendido, ¿no? Sí. Porque muchas veces, incluso hasta lo que podamos decir va a estar mal, o incluso en lugar de acercar a esas personas a que conozcan a Dios, más las alejamos. Sí. Entonces, pues es algo, ¿no? Pero ya es parte también de nuestro orgullo, ¿no? De nuestra soberbia, incluso de decir, no, esto no es así, no. Pues sí. Y nuestra experiencia. Y nuestra experiencia también. Sí. Entonces, en cuanto a tu pregunta, ¿hizo algo malo Job? No. Todo lo hizo bien. Pero también igual nada más creyó en él hasta que lo vio, lo que cosas de que se supone que no había ido una figura, ¿no? Sí, no. No había nada, Nada. pero lo vio, o sea, dice hasta que te vi, o sea, te vi. Bueno, pero no vi, sino porque dice desde el torbellino o algo así, ¿no? Después el Señor terminó de hablar y pues prácticamente como que escuchaban más su voz. Pero como dice, venía desde Adán y Eva, que tenían un conocimiento de que existía Dios, Una tradición, ¿verdad? pero hasta que realmente lo vio o escuchó. porque decía, o sea, ya había escuchado de ti, pero hasta que te vi, Sí. o sea, ya se fue cuando creyó en él, ¿no? Sí. Entonces, Pero porque pues, si no había- de cierta forma podemos pensar que Job creía en Dios de una forma tradicional, de una forma religiosa, ¿sí? Y eso era, pero aún así dentro de su religiosidad de Job era íntegro, ¿sí? No le fallaba a Dios. Y por eso es de que Dios permitió que le sucediera esto a Job, porque Dios quería, como que decirlo, que Job pasara al siguiente nivel, por decirlo de una forma. Y Dios quería expresarse ahora y manifestarse a Job de una forma más. Tanto que Job, como lo acabo de decir, dijo, pues ahora te veo. Sí, yo te conocía de cosas que a lo mejor no entendía, ¿sí? Pero ahora te veo, te entiendo. Y todo lo que dije me retracto y me callo. Y ahora es como que un nuevo comenzar contigo, Dios. ¿Sí? Porque ahora ya sé que tú eres real. ¿Sí me explico? Entonces, ahora ya las cosas que Job
ya vivió esta experiencia amarga y todo, y como decían, cómo se burlaban, tú antes que recomendabas al débil y todo, y que lo animabas, y ahora que te está pasando a ti, mira cómo te estás sumiendo, cómo estás chillando, Pero ¿sí? eran sus amigos y creían en él porque también pues, decían lo mismo que él decía, o sea, Pues no eran tanto sus amigos porque sí lo estaban juzgando, prácticamente le estaban diciendo a grandes rasgos ¿estás sufriendo? Porque hiciste mal. Sí. no, pues, yo lo entendí así como lo escuchaban porque pues si de acuerdo a una persona no lo escuchas, no se lo vuelves a repetir, ¿no? Porque no le entendiste, no lo escuchaste, no le tomaste esa atención y le tomaban esa atención porque se lo repetían, algo que él había dicho, ¿no? Bueno, llegaron al grado de que se cansaron de estar dialogando con él porque él no entendía y él estaba duro y duro que él estaba. Pero era la percepción de cada uno de ellos, tanto que fue cuando entró Eliud y dijo, a ver, se supone que ustedes son más grandes que yo y se supone que ustedes son los que tienen razonamiento, pues lo que estoy viendo es de que no. ¿Sí? Estoy viendo que a pesar de que son adultos y que supuestamente la sabiduría está con ustedes, no están hablando y no han callado la boca de Job. Y es ahí donde Eliud sale de todo, como que en defensa de Dios y también Eliud pues habla de cosas que no, que no. ¿Sí? Entonces Job no hizo nada malo y lo único que Dios quería en Job era que fuese mucho más perfecto, mucho más íntegro y tener una mejor relación con Job. Ya no de una forma religiosa y tradicional, sino de una forma vívida. Y es lo que cada uno de nosotros también, porque a lo mejor mucha gente se ha acercado a Dios y ha llegado a Dios después de un problema difícil, ¿sí? Y la gente se entrega a Dios y ahora empieza a cambiar su vida, a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de ver las cosas, porque ahora Dios, ya no el Dios de la tradición, ya no el Dios de la religiosidad, sino ahora el Dios vivo y real, ya está con esa persona. Eso es lo que podemos ver y rescatar de la vida de Job. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, también lo que podemos ver de Job es que, bueno, muchos también se pueden preguntar por qué Dios permitió que lo tentara Dios, ¿no? Y podemos ver ahí que Dios quería que, Bueno, Satanás. bueno, que le quitara a Satanás, ¿no? Que Job madurara más, ¿no? En esa creencia, ¿no? Porque hay muchos que nada más las cosas buenas le agradecen a Dios, pero las malas también culpan a Dios. Y Dios quería que Job madurara, ¿no? Y también hasta puede decirse que un ejemplo, que algo que podemos sacar de Job es un ejemplo de cómo podemos pues seguir confiando en Dios a pesar de lo males que nos están dando, ¿no? Sí. Y también hay algunos cristianos que cuando nos están pasando cosas malas incluso nos llegan a culpar a nosotros por esas situaciones, ¿no? Así es. Sí. Entonces, pues sí, o sea, es ambos. No pensemos que porque estamos en un problema, Dios no está con nosotros. El valor de lealtad, ¿no? Sí, o sea, sí. Y pues Dios, así como lo leímos en Pedro hoy en la mañana, nos tenemos que esforzar al máximo porque el poder de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Sí? Y si no tenemos problemas, si no tenemos cosas en contra de nosotros, nunca vamos a madurar y nuestro carácter nunca va a madurar. ¿Sí? Ese es el propósito. Nuestro carácter vaya. ¿Okay? Porque ese es el propósito de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Como decíamos la semana pasada, no es tanto que nos parezcamos de una forma figura en Él, sino somos representantes de Dios. Y como representantes de Dios tenemos que tener una forma diferente de pensar, una forma diferente de resolver las cosas, una forma diferente hasta de hablar, de actuar, de todo. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.